En las apps que utilizas en tu teléfono, si te fijas, muchas de las partes de las aplicaciones se mantienen constantes, no varían bajo ninguna circunstancia, mientras que otras cambian con frecuencia o son variables. Un caso muy sencillo es el caso de Instagram, donde los posts se actualizan con frecuencia. Si te fijas, cambian el título, cambian la descripción, cambian la fecha, cambian las imágenes y muchas otras cosas. Obviamente, una aplicación como Instagram no puede darse el lujo de tener que estar actualizando su código cada vez que se actualiza un post o cada vez que un usuario sube un post. Para esto en Kotlin se utilizan las variables. El día de hoy vas a aprender a cómo hacer que tu aplicación cambie con el tiempo con el uso de las variables, distintos tipos de datos y la forma en la que se utilizan. En programación existe un concepto muy interesante llamado variable. Una variable tú te la puedes imaginar como un contenedor que es capaz de contener un valor. Dicho valor puede ser modificado y utilizado en tiempo de ejecución de la aplicación. Así como lo que tú quieras hacer, por ejemplo, digamos, yo tengo aquí mi contenedor y tiene una florcita, es esto. Imagínate que ahora yo quiero 2 flores, simplemente puedo modificarlo y ya tengo mis 2 flores. O simplemente las puedo eliminar. Ahora bien, por otro lado, existe la contraparte de las variables, como las conocemos, que son las constantes. Es un contenedor igual que las variables, pero que la diferencia grande radica en que este valor no puede cambiar una vez que se asigna. ¿Por qué utilizar variables en nuestro código y no simplemente poner esos valores directamente en nuestras instrucciones? El problema es que cuando tú lo haces de esta manera, directamente el programa solamente funcionará para casos muy específicos y esas instrucciones también lo harán de la misma forma. Y por lo general nuestro programa se mantiene cambiando y todo el código que vamos escribiendo lo vamos reutilizando a lo largo de nuestro programa. Esto te lo voy a enseñar cuando hablemos de las funciones en nuestro próximo video. Mientras tanto, vamos a ir aprendiendo sobre los tipos de datos en Kotlin. Una vez que identifiques qué partes de tu aplicación pueden ser variables, es importante que tú especifiques el tipo de dato que puede llegar a esa variable. En Kotlin existen algunos tipos de datos básicos y te los voy a enseñar a continuación. En Kotlin tenemos el tipo de dato string que directamente acepta texto. La forma en la que le pasamos ese texto a un string sería encerrándolo en comillas. Por ejemplo, podemos tener el texto Android, como también podemos tener, por ejemplo, el texto hola. Otro tipo de dato muy importante en Kotlin es el int, que directamente es un número entero. Y es lo que nosotros conocemos, por ejemplo, un 32 para representar una edad. Podemos también pasarle valores negativos directamente. Otro dato muy importante también en Kotlin, que forma parte de los básicos, es el double. El tipo de dato double es un número decimal. Este número decimal, por ejemplo, podemos representarlo cuando nosotros queremos hacer una aplicación que tenga alguna especie de review. Por ejemplo, digamos, tiene 4.7 de review o tiene 3.8 en review. Lo puedes ver muy de cerca esto en la calificación de las aplicaciones en la Play Store. Otro tipo de dato parecido al double es el float. Déjame bajar aquí. El float. El float es un número decimal, al igual que el double, pero este es menos preciso. O no necesariamente que es menos preciso, sino que no conocemos exactamente qué decimal viene ahí. Por ejemplo, un número decimal que podemos designar para esto, digamos 3 puntos y vamos a poner unos cuantos números. No sabemos quizás cuál será el número final, pero básicamente esa es la forma en la que se representa un double. Y por último tenemos uno de los datos más importantes, y este lo utilizamos casi a diario prácticamente, es el boolean. Este tipo de dato directamente espera un booleano y solamente recibe 2 valores. Espera un true o un false. Directamente verdadero
Déjame ponértelo aquí. O falso. Este tipo de datos lo utilizamos, por ejemplo, cuando queremos hacer alguna operación. Digamos, si un estudiante sacó más de 70, bueno, pues él pasa. Si sacó menos de 70, pues no pasa. Ahí tú puedes ver directamente esa condición cumplida. Dos valores para una condición verdadero y falso. Para crear variables en Kotlin se hace uso de dos palabras claves reservadas para Kotlin: var o val. Y le asignamos el valor utilizando el signo de igual. Ahora bien, ¿cuál es la estructura básica de una variable? Es la siguiente, mira, tú haces uso directamente de una de estas palabras reservadas, val o var, luego un nombre, y aquí te voy a dar un truco simple pero muy potente que te va a ayudar para resolver muchas cosas en el futuro. Cuando tú le des nombre a tus variables, asegúrate de que ese nombre sea fácil de entender tanto para ti como para otro programador que revise tu código. Esto hará que todas las revisiones de tu código sean mucho más rápidas y que cuando tú estés buscando quizá algún problema o hacer referencia a qué función ejecuta esa variable, qué está haciendo esa variable, tú lo puedas encontrar de una forma rápida y precisa. Luego de que tú tienes tu nombre, ahora tú mediante el signo de dos puntos asignas el tipo de dato de tu aplicación. Y por último, pues ya tú con el igual le asignas el valor a esta variable. Entonces, esto lo vamos a ver ahora directamente cómo se traduce en el código. Imaginemos que aquí tenemos, por ejemplo, un lector de notificaciones. Las notificaciones que te suelen llegar a ti de cualquier cosa, o cuando tú entras a alguna aplicación que tienes, por ejemplo, notificaciones sin leer. ¿Qué necesitas para esto? Por ejemplo, necesitas un nombre. En este caso le vamos a poner un nombre, username. Le vamos a decir que es un string y le vamos a decir que es Pepe, por ejemplo. Entonces ahora vamos a hacer que el count de esas notificaciones sea un número entero. ¿Y por qué un entero? Bueno, pues porque directamente las aplicaciones nunca te dicen tú tienes 3.5 notificaciones sin leer, sino que te dicen que tú tienes 4, tienes 10, tienes 20, tienes una y así. Entonces, esto vamos ahora a imprimirlo en nuestro console a ver qué nos da. Ojo, para tú hacer que las variables se vean dentro de los strings, que sería lo que esté esperando la función de print, tienes que poner el signo de $. Si no lo pones directamente te va a imprimir el nombre y no te va a imprimir el valor de dicha función. Entonces ahora le decimos username, tienes que ponerlo justo como lo escribas, porque esto es case sensitive. Esto te puede leer tanto si tú escribes una variable con el username así, una con username todo en minúscula, otra con username en mayúscula y así por el estilo. Entonces continuemos, le decimos, por ejemplo, tienes, volvemos, count, tienes tantas notificaciones sin leer. Entonces, vamos a correr esto y efectivamente, ahí está nuestro primer código corriendo con variables. Pepe, tienes 4 notificaciones sin leer. Vamos a hacer un cambio. Vamos a decir que ahora en vez de 4 tiene, por ejemplo, 23 notificaciones y que en vez de ser Pepe el que tenga tantas notificaciones, vamos a decir que es Juan. Le damos a correr y efectivamente todo ha cambiado. Juan, tienes 23 notificaciones sin leer. Algo importante que te voy a dejar aquí en este momento y que no te lo quise mencionar antes porque quería que tú vieras cómo se declaran las variables y cómo se le asignan el tipo de dato en Kotlin, es lo siguiente. En Kotlin tú no necesitas directamente tener el tipo de dato en la variable. Y tú dices, ¿cómo así? ¿Y cómo Kotlin sabrá qué tipo de dato es esto? Bueno, Kotlin tiene algo que se llama inferencia de tipos. Entonces, con la inferencia de tipo, Kotlin sabe qué tipo de datos tú le estás pasando. Por ejemplo, si yo me voy aquí y elimino el string
y le elimino el entero, Kotlin aún así sigue sabiendo de que esto es un string y de que esto es un entero. Si yo le doy a run y tú te fijas, todavía me sigue dando el mismo valor porque ya él lo tiene. Ya él sabe que la estructura de un string es esta y de un entero es esta, y así que él simplemente hace la inferencia a ese tipo. Cuando tú ejecutas un app o un programa, es probable que te veas en la necesidad de que tus valores o de que alguno de los valores de tu app cambie. Para ello, vamos a hacer un ejemplo en el que tú verás cómo se modifica una variable. Así que mira, sigamos con la misma estructura que teníamos y digamos que ahora tenemos una aplicación que es de tienda, alguna tienda, y cuyo carrito, por ejemplo, vamos a ponerle cart total de tipo entero, o vamos a dejarlo simplemente directo, cart total, que tengo 5 objetos en mi carrito. Y ahora le voy a decir que print, me perdí aquí. Ok, ahí le digo, por ejemplo, que mi total es directamente, por ejemplo, cart total. Si yo le doy a correr a esto, míralo ahí. Tengo efectivamente 5 objetos en mi carrito. No tengo ningún otro. Entonces, ahora yo quiero que este valor cambie directamente y que ahora cart total sea igual, por ejemplo, a 9. Entonces ahora yo le voy a decir, mira, imprímeme o muéstrame cuál es el total de mi carrito en este punto. Cart total. Entonces vamos a darle a correr ahora. Y si tú te fijas, mira, aquí yo tengo un error. Este error te dice, mira, val no puede ser reasignado. ¿A qué hace referencia a esto? ¿Tú recuerdas cuando te dije aquí que en Kotlin para declarar las variables tú necesitabas 2 palabras reservadas, que sería var o val? Entonces, imagínate var como un valor que cambia en la aplicación, que tú lo necesitas cambiar en tiempo de ejecución, lo puedes modificar y hacer un sinnúmero de cosas. Y val como un valor fijo de tu aplicación que no necesita cambiarse. Simplemente va a ser un valor de que ya tú lo conoces y va a ser un valor como de solo lectura. Entonces, como aquí yo estoy diciendo que yo quiero cambiar este valor, entonces yo debo acoplarme a lo que Kotlin me dice y aquí yo debo usar var para que sea un valor variable en tiempo de ejecución. Si ahora yo le doy a correr, efectivamente, mira, aquí me dice, tengo el total en 5, que sería este total que lo estoy mostrando aquí, y aquí me muestra total en 9, que sería cuando vuelvo y le digo, mira, aquí el total vale 9 y lo muestro aquí. Entonces, si tú te fijas, ya simplemente por cambiar una simple declaración, pues ya tú puedes editar tus variables. Pero ¿qué pasa? Kotlin te recomienda a ti, y esto es una recomendación que te dan, trata de utilizar val en la medida de lo posible. Si tú conoces que tus valores no van a cambiar, que tus variables no van a cambiar y que van a ser valores fijos, pues utiliza val. Esa es una recomendación que te da Kotlin. Ya miraste algunos de los tipos de datos más comunes en Kotlin: string, entero, double, float y boolean. Ahora queda de ti utilizar estos tipos de datos en tus prácticas. Ya viste cómo utilizamos el string y cómo utilizamos el entero. Y ya comprendes cómo se crean las variables, por qué son importantes utilizarlas, cómo las modificas y cómo las utilizas. Dejo de ti que practiques ahí en tu casa y que te imagines algún tipo de caso en el que una variable pueda ser mejor que otra, que algún tipo de dato pueda ser mejor que otro para utilizarse y así por el estilo. Así que todos estos conceptos forman parte de los fundamentos que tú necesitas para ser un desarrollador de Android. Así que si este video te gustó, deja tu like, suscríbete y no olvides comentar qué se te ocurrió en tus prácticas. Sin más, me despido. Hasta la próxima.